Muy buenas a todos y bienvenidos a los animes que debes ver la temporada de primavera 2024. Wow, hace casi 4 meses del último vídeo, ¿se me habrá olvidado esto? Este vídeo es más bien un primeras impresiones de la temporada, pero creo que animes que debes ver tiene más tirón, ¿no? Según sus primeros episodios, o primero porque hay algunos que se estrenan más tarde, iré comentando cómo han arrancado todos los animes que me he empezado esta temporada en orden del que menos me ha gustado al que más. Veremos cómo terminan. Empezando por Hananoi-kun Tokoi no Yamai, o cómo meterse en una relación tóxica con apariencia de buenas intenciones, pero como el chico es guapo no pasa nada. A ver, no es tan heavy, pero una relación es cosa de dos, y aunque esta historia empieza con un periodo de prueba que le pide Hananoi a la chica protagonista y la quiere conquistar, tiene bastantes actitudes de pasar la frontera de hacer cosas innecesarias para que la prota se sienta mal porque el chico está sacrificándose por ella y sentir que le debe algo. Además hace cosas que si no tuviera ese diseño pensaríamos, joder, vaya stalker, voy a llamar a la policía, tengo miedo. Quitando eso, que no lo considero un problema tan grande, tampoco me dice nada la historia ni los personajes. Bueno, personajes en plural porque hay dos, pero es que con más de 2 frases por capítulo solo hay 2 y uno no me gusta. Ah sí, y los extras en CGI son un dolor de huevos. Seguimos con Bartender Camino Glass, el segundo anime que no voy a continuar. A partir de aquí sí que voy a seguir todos, pero este no es que no me haya gustado como Hananoi-kun, simplemente dista mucho de lo que esperaba y no veo que tenga nada especial. Siendo un remake o un reboot, no lo sé, de otro anime, pues podría haberme informado sobre la otra versión y saber de qué iba la cosa, pero no lo hice. Bartender va sobre unas trabajadoras de un hotel que quieren fichar a un bartender que es un crack y el tipo les va dando largas mientras va recibiendo clientes. La verdad, pensaba que iba a ser algo rollo Death Parade, que en cada episodio conoceríamos a un personaje con una historia dramática y veríamos un despliegue de diálogo donde servir un cóctel es solo la excusa, pero no, resulta que esas historias no son interesantes, duran 5 minutos y la serie se pasa más tiempo intentando que el barman fiche por el hotel mientras prepara bebidas. Mención honorífica a Karasuwa Haruji wo Oerabanai, que la metí en mi lista pero no la encontré por ningún lado a buena calidad y no parece haber empezado muy bien. Se cayó de la lista antes de empezar. En fin, un efusivo saludo. Ahora sí, animes que voy a continuar quitándome rápidamente las secuelas. Yuru Camp tercera temporada, la verdad es que el final de la segunda más la película ya era bastante un buen final, así que esto se siente como un spin-off. No está mal, es Yuru Camp, pero no tiene la magia de las precuelas, al menos por ahora. Shinigami Bochan Tokuro Maid Season 3, creo que es la última, no me hagáis mucho caso. Konosuba tercera temporada, son todas terceras temporadas, ¿qué está pasando aquí? La reina de las comedias ha vuelto con fuerza y sigue dando todo lo que tiene con su humor particular, su parodia a la fantasía isekai y sus momentos mágicos de animación. Y Boku no Hero y Kimetsu no Yaiba han decidido estrenarse en mayo, así que ya hablaré de ellas a final de año. Sasayaku Jou Nikoi wo Utau es el romance de la temporada, aunque el listón no está muy alto. Una chica enérgica se enamora a primera vista de su senpai mientras tocaba en el concierto de bienvenida del instituto, pero resulta que se enamora más bien de su música y su estilo. Yori, la otra chica, sin embargo, también se ha enamorado de Kino a primera vista e intentan hacer que ella se enamore también de su persona. Y la verdad, solo he visto 2 episodios, pero creo que ese objetivo lo tiene muy cercano. Romcom escolar Yuri visualmente precioso y que apunta a desprender ternura y dulzura con una tercera chica en discordia que nos dará el dramatismo que le falta a la historia. No es súper destacable, pero está bien. Nos llevamos un chafón con Tokyo Revengers y no aprendimos con Buchigiri, pero como no hay 2 sin 3, aquí tenemos a Windbreaker y nuestro tercer intento porque un anime sobre pandilleros japoneses sea un éxito de principio a fin. Y oye, de momento ha empezado bien. Me gusta bastante más este argumento que el de Tokyo Revengers, donde los viajes en el tiempo creando paradojas absurdas me sacaban totalmente de la serie. Y Cloverworks presenta una mejor animación que Lidl Films. Es cierto que en personajes ninguno ha llegado de momento al carisma de Draken y Mikey, pero tienen diseños muy chulos y ese mismo espíritu de tipos chungos que realmente no son tan chungos. Hasta que todo se ponga serio y entonces sí que sí vamos a disfrutar de buenas peleas, que es para lo que venimos aquí a ver una serie como esta. Sin ser conocedor de nada sobre Spice and Wolf, este remake ha empezado dejando claro que es una historia que se cocina a fuego lento en la que vamos a ver un viaje largo sin prisas porque aparezca algo de acción que mueva la trama. Y la verdad, pese a que de momento hemos visto poco, me gusta que un anime se tome con calma. Como digo, no he visto la anterior serie y hasta que empecé esta nueva versión no tenía ni idea de qué iba esta historia, pero por el momento estoy dentro. Una banda sonora muy bonita con aire medieval y una estética que, esta vez sí, creo que en este caso mejora la original, pero como es el estudio Passione, me palpita todavía la herida de Higurashi y quiero ir con pies de plomo. Kaiju Hachigo partía como la gran favorita por el éxito y fama de su manga y por ahora ha empezado muy bien, pero sin poner nada nuevo sobre la mesa. Es la típica historia en la que un tipo de monstruo aterroriza a la población y el protagonista se vuelve cazador de ese monstruo a raíz de convertirme en
semi-humano fusionado con ese tipo de monstruo, igual que Parasite con los parásitos alienígenas, Chainsaw Man con los demonios, Shingeki con los titanes, pero esta vez con los kaijus, típicos monstruos del cine japonés. Y también la típica historia de protagonista con un sueño que deja de lado hasta que llega un personaje que le impulsa a darle una última oportunidad a cumplir ese sueño, más o menos como un Spokon. Buena animación, planteamiento claro y conciso y un humor que, aunque me gusta, a veces me resulta excesivo, pero que viniendo de la Shonen Jump y por las características que tiene, entiendo que este despliegue de jocosidad japonesa es por ser el principio de la serie. Eso sí, parece que esta primera temporada solo tendrá 12 episodios y me da que es una historia que va para largo pese a que empezó solo hace 4 años. O bueno, igual eso es mucho y para mis estándares de shonen clásicos me parece poco. En cualquier caso, anime de ciencia ficción y production IG, ¿qué puede salir mal? Entramos en el top 3 con Sentai Daishikaku, la historia de cómo los Power Rangers llevan haciendo el paripé de enfrentarse a los soldados invasores cada fin de semana con una victoria pactada para mantener a la gente feliz y gastando dinero en figuritas, pero un soldado rebelde se infiltra en su organización para terminar con la farsa con la ayuda de una integrante del bando de los héroes. No me he puesto a mirarlo con profundidad, pero diría que tiene el mejor opening y ending de la temporada. Está muy cerca al menos. Un humor en algunos puntos ácido, dosis de acción y tensión acordes a su historia y una animación muy buena que sabe aprovechar al máximo el CGI sin desentonar de su estética 2D. Estaba en mi lista desde el principio, pero no esperaba que me gustara tanto. Muy bien. Uno de los bangers de la temporada, al menos para mí, es Yoru no Kurage wa Yogenai, uno de los 2 animes originales de chicas que hacen cosas. En este caso nos trae un aire de renovar objetivos y reencontrarse con la ilusión de uno mismo. Acompañado de un aroma a Tokio nocturno como si de una canción Yakousei se tratase, la historia va de un pequeño grupo de chicas que se conocen y empiezan un proyecto juntas con el que buscan volver a ilusionarse con sus aficiones y superar los problemas que les llevaron a dejarlas de lado. Formarán así un grupo musical medio anónimo en la que una de ellas canta, otra compone, otra dibuja y otra edita. Y todo ello con un apartado visual increíble, la semilla de potenciales momentos que nos emocionen y casi la seguridad de que lo hará gracias a las interpretaciones musicales que encontraremos. Y Shumatsu Train Dokoeiku es, para mí, y de momento, el mejor anime de la temporada, o por lo menos el que más me ha gustado teniendo en cuenta lo que sabía de él. A diferencia de Kaiju Hachigo, partía con cero fama porque es un anime original, así que no despertaba mucho hype. Tampoco estaba muy clara su premisa y de lo que iba a ir, y es verdad que a fecha de cuando escribo esto lleva 4 episodios y Kaiju solo lleva 2, así que la comparación con una serie que tiene pinta de ser muchísimo más larga no es del todo justa, pero quiero premiar estos 2 últimos animes que partían con menos popularidad y que nos vienen a entregar algo un poco más novedoso y original. Shumatsu Train no solo ha demostrado que audiovisualmente está casi a la par que Yoru no Kurage y que tiene el opening más kawaii del año, sino que tiene bastante claro su tono y sus ganas de ser especial. Una simple aventura, aunque de simple no tiene nada, de unas chicas que ponen en marcha un tren para buscar a su amiga en Ikebukuro años después de que un apocalipsis cambiara el mundo haciendo que cada lugar que visiten sea distinto. Creo que Yoru no Kurage terminará siendo mejor, pero por ahora me ha sorprendido gratamente este anime que muestra un escenario post-apocalíptico con un tono bastante agradable. Y hasta aquí esta lista de 9 animes que me he empezado esta temporada, 12 si contamos secuelas y 14 si contamos las que aún no han salido. Y de todos estos, solo 2 no los voy a continuar. Me gustaría hacer un vídeo, quizás no aquí sino en el otro canal, a final de temporada reordenando esta lista para ver cómo de acertado he estado juzgando los comienzos. Aunque la verdad, creo que es una temporada bastante buena. ¿Qué animes estáis siguiendo esta temporada? ¿Me he dejado alguno que deba chequear? Igual no volvéis a saber de mí hasta dentro de 3 meses, así que suscríbete para enterarte de cuándo vuelva y sígueme en redes sociales para estar en contacto conmigo. Un saludo y hasta la próxima.